Vivencias. Luces y sombras. La columna del psicólogo Andrés Caro Berta en Vivencias. Buenas tardes, Andrés. Un placer recibirte como todos los martes. ¿Cómo estás, Andrea? Un Muy placer bien. mío también. Muy bien. ¿Y tú? Y mira que ya al aire, no te puedo decir hoy, estás muy concurrido. Sí, han llegado muchísimos mensajes para caramba, ti. qué bueno, ¿Viste qué bueno. que pedimos mensajes y bueno, empezaron a llegar. Me parece estupendo. Que te los voy a ir haciendo, te los voy a ir leyendo en la medida que vayamos ahora dialogando. ¿Cómo no? Con mucho gusto. Hoy te pedí este tema a propósito de que fue declarado el Día Internacional de la Felicidad por Naciones Unidas, ¿no? Y sí. La ONU considera la felicidad y al bienestar como dos aspiraciones universales. ¿Qué opinás al respecto? Sí, si uno tiene que poner un día en el año para algo, es que algo no anda bien. Entonces, la felicidad, bueno, es algo muy subjetivo. Claro. Es muy interesante que la ONU haga este planteo porque creo que hay que ser positivo también en la vida. Uh-huh. Y la felicidad tiene que ver justamente con una predisposición al optimismo, a lograr metas, a obtener metas, y se asemeja mucho a lo utópico. Lo utópico, viste, que es aquello que genera el movimiento hacia algo que quizás nunca se vaya a conseguir, pero lo importante no es la meta, sino el camino. Claro. La meta es lo que me permite avanzar en el camino. Y como veíamos en algunos otros momentos, hay familias y familias, claro, con respecto, en este caso, a la felicidad. Es decir, hay familias muy positivas, hay familias que empujan hacia adelante a sus integrantes como para que sean felices o se propongan ser felices. Otras familias, por el contrario, son muy derrotistas o muy negativas también, y generan integrantes de la familia, componentes de la familia, que, justamente siguen esa línea de derrotismo, de bajón, de todo está mal. También influye mucho, influyen tantas cosas. Claro. Influye, por ejemplo, el clima, influye mucho dónde has nacido, dónde vivís, si estás cómodo, si no estás cómodo, si tenés un buen empleo o el empleo, más allá de lo económico, te satisface, claro, si tenés una buena relación de pareja o no la tenés. En fin, cada uno va moviéndose en función de su propio concepto de felicidad. Claro, es muy subjetivo, es difícil de definir, pero convengamos que, por lo que tú venís diciendo, es algo bastante inalcanzable. Empezaste diciendo que es parecido a una utopía, ¿no? Claro. Pero se puede definir también se puede definir la felicidad como un estado de ánimo, como un camino, como una búsqueda. Es todo eso que estás diciendo, Andrea. Uh-huh. Es un estado de ánimo. Evidentemente cada uno va a sentir qué es la felicidad en función de sí mismo. Claro. Es decir, quizás para ti no es lo mismo que para mí, claro, o para la audiencia, los que nos están escuchando, cada uno va a tener una respuesta distinta. Es decir, hay gente que puede sentir incluso la felicidad en algo desagradable, claro, la felicidad en un castigo, pero digamos como que eso sería como algo masoquista, digamos, claro, ¿no? Sí, yo te iba a decir, ya son como casos excepcionales, pero los hay, ¿no? Mirá, yo no sé si son tan excepcionales, ¿eh? Ah, bueno, yo desconozco. Porque el tema del masoquismo no es un tema solamente en lo sexual. Uno puede ser, digamos, muy destructivo consigo mismo. Claro. Uno puede estar buscando el error o buscando la insatisfacción,
Y a veces esto que hoy por hoy se está manejando mucho, que es la zona de confort, digamos, Sí. hace que muchas veces la persona esté incómoda o esté en una situación bastante desgraciada, Sí. pero le cuesta mucho salir de ella porque está acostumbrada. Entonces, cuidado cuando una persona empieza a rendirse, digamos, en buscar nuevos horizontes, Claro. porque cuesta mucho, incluso en la consulta, cuesta mucho muchas veces el hecho de sacar a la persona de esa zona de confort, donde lo que hay es la queja, pero la queja inmovilizante, la queja de, y bueno, ¿qué le voy a hacer? Yo soy así, no tengo más remedio, y todas la resignación. Exactamente, todas esas disculpas que hacemos muchas veces como para no poder cambiar. Cambiar, claro. Pero el asunto sí, lo importante es tener una actitud positiva frente a la vida. Como tú decías, la felicidad es un estado de ánimo. Claro. Muchas veces es un estado efímero, pero Sí. muchas veces es un estado, digamos, que la persona se propone sostener a lo largo de su vida. Claro, a lo largo de su vida y también un poco es una propuesta quizás que haya que ir haciendo día a día, ¿no? Si Totalmente. tú día a día te propones ver lo mejor del día, un poco lo que decías al principio, ¿no? Con respecto a las familias, pero ahora te lo digo desde el punto de vista individual. Claro. Si yo cuando me levanto en mi día a día intento ver lo mejor del día o lo peor del día. O la mitad del vaso. Depende lo que intente uno ver de su día, es también parte de ese estado anímico, ¿no? Depende de la autoestima que uno tenga también. Es decir, la persona muchas veces se siente abatida porque no se tiene confianza en lo que hace, o no hay una confianza alrededor en lo que hace, o se siente... Digo, cuando uno se siente enamorado, sí. Cuando hay mariposas en el estómago, la vida es maravillosa, la vida es luminosa, uno siente el impulso de la felicidad, siente que a pesar de ser invierno es primavera. Entonces, los invitamos a enamorarse a todos, por lo que estás exactamente. diciendo. Pero es la solución, es la solución. Es la solución, pero claro. además cuando yo digo el enamorarse, claro. no solamente estoy hablando de enamorarse de una persona, sí. sino enamorarse de la vida. Claro. Un concepto que yo manejo hace muchos años es erotizar la vida. Erotizar no significa un vínculo sexual. Claro. Erotizar significa darle luz a la vida nuestra, claro. darle esperanza, darle ilusión, darle proyectos, y todo eso hace que uno se sienta mucho más feliz. Claro, claro. Y como decías, hay veces en pequeñas cosas que ya lo has dado ejemplos en otras columnas, ¿no? Disfrutar de esa ducha diaria que nos damos. Sí. Creo que es parte del ejemplo que estás poniendo, de disfrutar sí. de esos minutos de plenitud con uno mismo, debajo del agua y capaz que cantar una canción, no sé, claro. se me ocurre. Mirá, nosotros lamentablemente muchas veces terminamos usando el piloto automático claro. y vamos perdiendo las emociones sin darnos cuenta a veces. Claro. Entonces, el aquí ahora y ahora, que no significa el presente, sí. El presente es algo como, bueno, hoy estoy acá y lo dejo pasar. El aquí y ahora es hacer conciencia de la importancia del momento que uno está viviendo. Claro. Si tú y yo no estamos consustanciados en lo que estamos hablando, esto es aburrido. Desde luego. Si tú y yo tenemos un entusiasmo y una alegría por estar compartiendo este espacio, no solamente nosotros disfrutamos, sino también la audiencia disfruta. Claro, lo contagias también, ¿no? Exactamente. Es un poco eso, ¿no? Y la felicidad, por esto que venimos hablando, puede tener consigo conceptos de profundo significado como puede ser la alegría, pero también puede esconder otras emociones como ser el compromiso, la lucha, el reto, incluso como decías, el dolor. Exacto. Si tú no pones el amor, digamos, la palabra está muy devaluada, pero digamos, si tú no pones el alma en lo que estás haciendo, no hay nada que funcione. Ese es el secreto. El secreto está en poner todo
toda la carne al asador, digamos. Claro, claro. Poner todo el entusiasmo para que las cosas salgan. ¿Saldrán? ¿No saldrán? Eso hay una cantidad de variables que van a generar un resultado. Pero al menos uno se siente reconfortado de que hizo todo lo posible para lograr el objetivo. Entonces, en ese tránsito hacia el objetivo, justamente tiene que haber un concepto de felicidad. La felicidad se entiende básicamente por algo que uno concreta, claro. Pero el concretar no es solamente eso, sino también es concretar el camino. Claro. El camino es más importante que las metas todavía. Claro, eso lo decías al principio y es verdad, porque quizás a la meta no alcancemos siempre, ¿no? Claro. Parte de esas frustraciones que tenemos que aceptar y ir día a día resignando que hay cosas que, bueno, no las fuimos alcanzando, pero eso no quiere decir que no alcancemos ciertas metas o ciertos objetivos que igual no podamos ser felices. Porque además, capaz que nosotros nos acercamos a la meta que nos hemos propuesto y resulta que nos damos cuenta de que ya no nos interesa esa meta, claro. Que ya perdió vigencia o ya perdió sentido, y entonces hacemos un desvío en el camino y apostamos a otra meta. Pero siempre tiene que haber justamente, como esa zanahoria para el burro, el caminar viendo en el horizonte una meta. Claro. Y eso es uno de los grandes problemas cuando, por ejemplo, las personas se jubilan. Claro. Es decir, si no hay una meta posterior a la jubilación, lo que queda es la nada. Y yo te diría, respecto a esto que estás diciendo, una motivación de vida. Bueno, eso, claro, justamente. ¿No? Porque no tener una motivación que te ayude a decir, bueno, hoy me levanto, ¿qué voy a hacer? ¿Qué cosas tengo por delante? Esas metas, como decís tú, pero que te motive, algo que te motive, porque vivir por lo has dicho otras veces, transitar, por transcurrir y que los días vayan pasando y como resignados, eso no es vivir. No, eso no es vivir, eso es sobrevivir. Sobrevivir, claro. Y muchas veces el propio sistema donde nosotros nos movemos, la sociedad, no, cualquier sociedad, hace de que uno termine descuidándose. Claro. Y eso es muy peligroso. Hay un poema de Kavafis. Kavafis fue un griego nacido en Constantinopla de 1900 aproximadamente, sí. Que yo siempre cuando se dan este tipo de cosas les pido a los pacientes que lo lean, que se llama Ítaca, ¿no? Y yo les recomiendo a la audiencia que lo busquen en internet, bueno. Ítaca de Kavafis con K y sí. de corta, porque es un ejemplo de lo que estoy diciendo. Es claro. decir, lo importante, él dice, Aquiles, cuando sale de Ítaca, sale a hacer una cantidad de trabajos, y el poeta le dice, no importa cuánto demores, no importa las cosas que te encuentres por el camino, demora todo lo posible por volver a tu casa, sí. Porque una vez que llegues, vas a sentir como que el tránsito que hiciste fue intensísimo, y si encuentras pobre a tu casa cuando vuelvas, no lo castigues, porque lo importante no fue la meta, lo importante fue el camino. Claro. Tal cual lo que venías diciendo, pero poetizado, ¿no? Exactamente. Y también la felicidad, hay veces cuando pasa desapercibida o camuflada, y esto te lo pregunto porque a veces frente a un hecho desafortunado, ¿no? Recién nos cuestionamos y decimos, qué felices que éramos. Ah, sí. Sí, a veces hay personas que viven en el pasado, uh-huh. Y insisten con que todo pasado fue mejor, cuando en realidad muchas veces no fue tan así. Es decir, lo que pasa es que uno romantiza el pasado sí. Y le da un color, digamos, mucho más pasional de lo que fue en realidad. Hay otras personas que apuestan al futuro, claro. Y hay otras personas que solo apuestan al presente. Es decir, el creador del psicodrama, que fue sí. Moreno, Jacobo Moreno, sí. Él decía justamente de que lo importante es que los tres tiempos tengan un equilibrio. Claro. Es decir, que yo tenga un buen recuerdo del pasado que me ayude a vivir en el presente, y que me ayude también el presente a generar futuros nuevos. Claro.
Entonces, yo voy a estar mucho más armónico que si me detengo en, ay, qué feliz que fui en aquella época, o qué desgraciado soy ahora, o qué miedo que tengo al futuro. Y esas cosas evidentemente eliminan el concepto de felicidad. Claro. ¿Y la percepción también y la gratitud tienen que ver con esta búsqueda de la felicidad? Sí, claro que sí, hay que ser agradecido. Hay que ser agradecido a la vida, hay que ser agradecido a la gente, hay que ser agradecido a uno mismo. Uno tiene que valorarse, no sobrevalorarse, sino valorarse y reconocer de que uno hace lo que puede. Claro. Es decir, en el caso de los padres, por ejemplo, los padres muchas veces nos castigamos cuando algo le ocurre a nuestros hijos y decimos, ¿qué habremos hecho? ¿Qué pasó tal situación? Los padres también tenemos derecho a equivocarnos. Claro. Es un proceso compartido de aprendizaje con nuestros hijos, pero siempre apostando a la felicidad, siempre apostando a ser mejores. Claro. Se logre, no se logre, bueno, eso hay una cantidad de componentes que nos van a impedir muchas veces y otras veces no. Y en esto lo que hay también es el valor de la frustración. Hay que saber frustrarse en la vida también. Claro. Hay que saber que a veces se gana y también a veces se pierde. Y a veces luego del momento trágico, a veces el perder es sumamente importante como un impulso para nuevas metas. Claro. Y también, tú lo decías al principio, es como definiendo la felicidad, es un estado, es como un camino, pero creo que hay una diferencia que sería bueno marcar. ¿Es lo mismo ser feliz o estar feliz? Bueno, está bueno esa diferenciación. Ser feliz es algo más utópico, digamos, porque la felicidad es un estado de ánimo, claro. O sea, varía según una cantidad de condicionantes, claro, que a veces no están en mi poder controlarlas. Claro. Entonces, apostar a ser feliz me parece estupendo, porque es una actitud positiva frente a la vida. Estar feliz también es un estado de ánimo, pero es más realista, digamos, claro, porque es, digamos, algo concreto, algo que uno está viviendo en el momento y que nos hace ser felices por las situaciones que estamos viviendo. Es decir, el primero es más la apuesta que uno, claro, puede hacer. La puesta en escena. Y lo segundo sería, digamos, cuando uno está inmerso en algo que le genera la felicidad. Muy bien. Si te parece, Andrés, voy a empezar a compartir los mensajes que nos han llegado. Y te los voy a compartir uno por uno para que tú hagas las reflexiones que te merezcan pertinentes. ¿Cómo no? Bobby nos dice, hemos perdido la capacidad de la sonrisa. Y eso es el peor mal que enfrenta la humanidad en el Día Internacional de la Felicidad, nos dice. Bueno, es una apreciación muy personal. Claro. Digamos como que esta persona está viviendo una situación de vida un tanto negativa o oscura. Es decir, si bien es cierto eso que él plantea, que yo lo decía en el principio, de que por algo la ONU establece un día como para recordar que tenemos que ser felices, hay que sonreír mucho más de lo que sonreímos. El uruguayo habitualmente, y no está bien hacer generalidades, pero digamos, nosotros a veces confrontados con otras poblaciones, sí, somos bastante negativos, somos bastante pesimistas o derrotistas, y bueno, y eso, digamos, como que hay que empezar a cambiarlo también. Claro. No para ser tontamente felices, porque no, eso sería como la contracara. No hay que ser tontamente feliz o feliz por cualquier cosa, pero sí, digamos, tener una actitud más positiva que genere un cierto
una cierta felicidad interna, claro, un cierto placer, un sentir que uno está construyendo algo, que hay metas que las está buscando, que hay caminos y hay gente alrededor que a uno lo motivan y uno motiva a los demás. Digo, me parece que la respuesta sería por ese lado. claro. Después otra oyente te escribe, te dice, Carolina dice, la felicidad es posible hallarla en nuestro interior, en esa búsqueda personal muchas veces tan difícil de alcanzar, y te manda saludos. Bueno, muchas gracias. Sí, es un estado interno, evidentemente. Cuidado, nosotros no somos solamente nosotros. Claro. Nosotros somos individuos que comparten la vida con otros. Claro. Y a veces lo que hay que tener muy en cuenta es lo que uno elige como compañeros de ruta. Es decir, y no hablo solamente de compañeros de pareja, hablo en general. A veces hay gente alrededor nuestro muy tóxica, como veíamos la otra vez. Claro. Hay gente muy vampirística que chupa la energía. Claro. Y a veces uno no se da cuenta de eso. Entonces tenemos que tener mucho cuidado de todo eso y saber elegir con quién yo puedo compartir mi vida, con quién puedo, digamos, ser feliz. Claro. ¿Por qué no? A propósito de eso que decís, ¿no? Me parece que, o sea, uno en la medida que va pasando la vida, los años, como que va cambiando también la perspectiva, ¿no? Y de pronto vas también siendo más selectivo con tus amigos o con la gente que te rodea. Capaz que es una percepción personal lo que te estoy diciendo. No, es así realmente, es así. Uno se torna más selectivo y me parece bien, porque uno tiene en ese sentido que aprender de los errores, claro, de los errores cometidos. Y a veces uno empieza a encontrar a las personas que pueden sostener una amistad duradera, o familiares que pueden, digamos, establecer con nosotros un vínculo muy sano, claro, y donde tiene que haber mucho diálogo, porque ese es el secreto de la felicidad. Tiene que haber mucho diálogo, es decir, el compartir, el brindar, el festejar, sí, el digamos, el ágape, como decían los primeros cristianos, claro, ¿no? Todo eso es sumamente importante como para sentirse vivos, porque por más que me digan de que hay otras vidas y etcétera, etcétera, esta es la única que vamos a recordar y es la única que tenemos. Y entonces tenemos que estamos viviendo ahora, Andrés. Exacto. Más allá de esos cuestionamientos, ahora estamos aquí, entonces disfrutémoslo, ¿no? Ese es el tema, que a veces somos tan avaros que dejamos para mañana, digamos, el disfrute, claro, y nos enfrascamos, digamos, en cosas que nos van horadando y nos van oscureciendo y a veces hasta no nos damos cuenta de eso. Acá te llega otro mensaje, este es de Fernando, dice, ¿y qué hay cuando la felicidad de los demás requiere renunciar a la nuestra? Te hace una pregunta importante este oyente. Es muy interesante. Y felicita por el programa. Bueno, muchas gracias, Fernando. Bueno, qué lindo, cómo están respondiendo. Los enganchamos, Andrés. Sí, claro. A veces uno tiene que renunciar a la felicidad, pero no significa para siempre. Tiene que ser, digamos, por eso yo hablaba de la frustración, sí, ¿no? Sí, uno tiene que darle el valor importante que tiene el frustrarse en la vida. Muchas veces determinados grupos sociales, como está sucediendo ahora con alguna muchachada o con alguna parte de la sociedad, evitan justamente la frustración. Claro. ¿No? Y a veces los padres, sin darnos cuenta, también evitamos a nuestros hijos con la sobreprotección el concepto de frustrarse. Claro. Entonces, si nosotros tenemos que renunciar a determinada cosa porque nos lo pide el entorno y nosotros estamos de acuerdo con eso,
bueno, hay una cierta felicidad también en poder, digamos, colaborar con lo que está sucediendo, sabiendo de que muchas veces no pasa por nosotros. Claro. En el tema de la droga, por ejemplo, en el tema del alcoholismo, Sí. Muchas veces las propias familias o algún integrante de la familia sostiene justamente al adicto en su adicción, Sí. porque, digamos, lo protege, lo sobreprotege, y de alguna forma el adicto sabe de que hay como un último recurso, como hay como un colchón, digamos, Sí. de protección y de justificación. Claro. Entonces, yo creo que es bueno el poder frustrarse, no vivir frustrado, que es otra Claro. cosa, es otra Sí, cosa, sí, sí. sino que puntualmente, cuando lo requiere, saber de que, bueno, esta vez no nos tocó a nosotros, ¿no? Bueno, y el último mensaje que nos ha llegado, acá nos dice, no lo firman, pero me dice, ¿cuáles son las principales causas, según Andrés, que generan infelicidad? Bueno, hay muchísimas, algunas las hablamos recién. Uh-huh. Es decir, si yo estoy viviendo una enfermedad, digamos, que no puede ser curada, o hay un familiar mío que está pasando una situación muy mal, evidentemente yo no voy a poder estar feliz. Si yo tengo la pérdida de un empleo, o el miedo a la pérdida de un empleo, o gano muy poco, o estoy en una situación de separación o de divorcio, Sí. o, bueno, tengo un examen y lo perdí, en fin, una cantidad de situaciones muchas veces externa a nosotros, uno, claro, hace que no podamos, digamos, sentirnos felices. Digo, pues si no sería como, bueno, qué fácil que es tomar la pastillita y ser feliz. Claro, sí, no es fácil, pero si bien no es fácil, también es un camino, como decías al principio, que uno se lo tiene que proponer, porque Claro. hay que proponerse de pronto en esos momentos difíciles de la vida, tratar de ponerse de pie nuevamente, Claro. superar los duelos quizás. Porque además, ayuda. Andrea, claro, está bien lo que decís, porque además el concepto, cuando uno dice que la felicidad es algo subjetivo, es algo de uno, muchas veces algunas personas pueden sentirse muy felices de cometer actos que a todos los demás nos pueden repugnar. Claro. Entonces, cuidado, no es el hecho de que ser feliz es ser un tipo bueno, un maravilloso, porque también, digamos, a veces un delincuente puede sentirse muy feliz de cometer una tropelía. Uh-huh. Entonces, ahí depende el tema de los códigos morales con los cuales nos movemos. Los códigos morales, digamos, o éticos que tienen que ver con la sociedad, lo que está bien y lo que está mal. Digo, yo hoy de mañana, por ejemplo, temprano veía una nota en televisión de Argentina de un prisionero, un preso, ¿no? Sí. Que contaba su periplo desde cuando empezó a robar hasta que terminó matando a 2 personas. Y ese muchacho, joven, a mí me daba un poco, me asustaba, sí, porque él estaba muy contento con el periplo que había hecho y que evidentemente había lastimado a muchísima gente, incluso a su familia, porque él contaba que la familia estaba asustada por cómo desde un robo simple había ido creciendo en esa inconsciencia, digamos, uh-huh, de la facilidad y de la no frustración. Y yo pensaba que evidentemente su concepto de felicidad no es el mío. Claro, pero igualmente no sé qué valoración le haces desde el punto de vista psicológico, muy normal, como piensa, no vamos por un camino de la normalidad, ¿no? Claro, pero están entre nosotros. Ah, bueno, desde luego, ¿no? Claro. Ahora, ya terminando, ¿no?
porque viste que se nos van los minutos y no te quiero robar más tu tiempo. No, por favor. A ver, acá te contestan, acá se me había desconectado el WhatsApp y dice, muchas veces la infelicidad viene porque solemos buscar afuera lo que deberíamos buscar adentro. Exacto. Dice, te vuelve a decir Bobby, que fue quien te había... O no sé si es Bobby o es otro oyente, no se identifica. Mira, hay un ejercicio que a veces le pido a los pacientes que hagan, que es un ejercicio difícil de hacer, aunque es sumamente simple. Uh-huh. Y es que cuando uno se levante y vaya al baño, sí, se mire en el espejo y diga, te quiero mucho. Ay, qué lindo. Mirándose los ojos. Es algo muy difícil de hacer porque claro. Uno tiende a evitar la mirada de uno mismo. Tal cual. Pero si uno empieza a hacer este ejercicio todos los días, el día va a ser mucho más luminoso. Claro. ¿Sabés que ayer, no sé si escuchaste la columna de Gabriel Bell, no pude escuchar, pero te terminamos nombrando porque no sabemos si después de esa columna te vamos a mandar muchos pacientes, pero en vez de mirarnos al espejo con Gabriel, propusimos a la audiencia, porque hablábamos de las cartas antiguas, que cada cual escribiera una carta al cielo o se escribiera una carta a él mismo. Qué bueno. ¿Qué te parece? Me parece formidable. No sé si después, viste, te van a llamar porque no sé qué va a salir de esas cartas. Por Mirá, eso lo dijimos al aire, ¿no? Taliche, Rodolfo Taliche, que fue un médico interesantísimo, sí. generador de la ecotología, él se había propuesto escribirse una carta para ser leída por él mismo a los 25 años. A los 25 años lo leyó y se escribió una carta para ser leída por él a los 50. Sí. A los 50 años escribió una carta a sí mismo para ser leída a los 75. Lamentablemente no llegó a la carta de los 100. Qué pero sí, digamos, fue un hombre maravilloso. Es claro, digamos como que escribirse una carta a veces es muy importante. Y otro de los ejercicios que muchas veces son buenos, sí. es escribirse una carta con las cosas negativas que nos están pasando. Claro. Y luego acercar un fósforo, un encendedor, y hacer una pequeña ceremonia y prenderla a fuego. Qué lindo simbolismo lo que nos estás diciendo. Sí. Un ritual casi. Son rituales. Hemos perdido a veces el concepto de ritual, claro. De ceremonia. Y a veces el sacarnos, por eso yo siempre digo que la terapia psicoanalítica es muy respetuosa del paciente. Claro. Porque la palabra exorciza. Claro. En la medida que uno puede sacar, puede decir lo que le está pasando, hay como un alivio en el alma de uno, porque, bueno, se saca de encima una cantidad de cosas que tenía atoradas. ¿Y qué te parece, ya estamos porque tengo que pasar con la columna de Carmen, que la tengo ya casi en la línea, sí. ¿Qué te parece entonces si para exorcizarnos a través de la palabra o para también disfrutar un rato, ¿por qué no los invitamos hoy al Pitamiglio y nos contás de qué se trata este Encuentro Nacional de Ficción? Porque la ficción puede ser un camino maravilloso, ¿no? Sí, yo integro un grupo que se llama el Grupo Fantástico de Montevideo, que somos sí. 4 locos escritores que escribimos sobre cuentos fantásticos. Claro. Y bueno, en el Pitamiglio hoy a las 18 horas se da un primer encuentro claro. de ciencia ficción, en el cual, bueno, van a haber 5 panelistas. Yo voy a hablar un poco del renacimiento de la ciencia ficción, sí. en función, digamos, de las nuevas series que están apareciendo, Ajá. que tienen, digamos, un contenido mucho más adulto que aquello de los tiros y los golpes de los superhéroes. Claro. ¿No? Así que qué interesante, porque es verdad, a nivel de la televisión se está viendo mucho eso. Pero claro. Y entonces es importante recalcar, bueno, que hay productos muy interesantes, como Black Mirror, que ha sido Electric furor. Dreams, claro. una cantidad de
de productos que nos hacen crecer también. Claro, y gustan mucho esas series, ¿eh? Yo veo que la gente las mira mucho y las consume mucho. Por supuesto. Y debe tener un significado también. Bueno, el significado es poder proyectarse hacia adelante y qué va a pasar con la humanidad, qué va a pasar con nosotros, Claro. qué es lo que queremos del futuro, qué es lo que viendo el futuro estamos viendo del presente, porque también es eso. Claro. Digo, cuando Jonathan Swift escribió, ya termino rapidito, escribió Los viajes de Gulliver, Sí. el libro completo, no el que se conoce a través de los niños, sino el libro completo, que son 4 viajes que hace Gulliver, Sí. es un cuestionamiento a la política y a la sociedad inglesa del 1600. Ujú. Entonces el hombre está proyectando algo que parece muy lejano, pero está hablando de una realidad que está viviendo. Claro. Qué importante. Bueno, entonces quedan todos invitados hoy. En el Pitamilo a las 18 horas tienen que hacer, yo les decía que llamaran antes porque dice que es un grupo limitado o van Sí, directo. Yo diría que vayan directo. Vayan directo, no digo, va a haber yo problema. no sé, no lo organizo yo, pero Claro. supongo que va a haber algún lugarcito. Bueno, Andrés, te deseamos mucho éxito Muchas entonces gracias. hoy en el Pitamilio y supongo que va a ser muy entretenido y muy ameno para todos los que puedan acompañarlos hoy. Bueno, yo me quedo muy contento con las respuestas de la audiencia, con las preguntas que son respuestas. Por supuesto, y que sigan participando martes a martes y si nos van haciendo llegar temas, desde luego que te los hago llegar para Fantástico, me parece. hacerlos, para tratarlos en tu columna. Me parece estupendo. Muchísimas gracias, Andrés, por tu tiempo. El próximo martes 16:30 nos encontramos en Luces y Sombras aquí en CX28 Radio Imparcial en Vivencias. Abrazo muy grande. Otro para ti. Vivencias.